La historia sigue a Wakana Gojo, un joven reservado que, desde niño, se ha sentido fascinado por las muñecas Hina y narra su inesperada incursión en el mundo del cosplay a raíz de su encuentro y colaboración con Marin Kitagawa. A lo largo de la trama se abordan temas como la superación de la timidez, la expresión creativa, el crecimiento personal y la conexión a través del arte, entrelazándose relatos de amistad, romance y autodescubrimiento. Desde su infancia, Wakana se siente atraído por el arte de crear muñecas Hina, un talento heredado de su abuelo Kaoru, quien lo introduce en este oficio. Aunque estas muñecas despiertan en él una profunda admiración, su pasión se convierte en motivo de burla por parte de algunos compañeros, especialmente de Nobara, dejando en Wakana una huella de inseguridad. En la actualidad, mientras vive con su abuelo y continúa perfeccionando su arte, Wakana sufre la soledad en la escuela al sentirse desconectado de sus compañeros, quienes se interesan por temas populares como el anime o los deportes. El destino da un giro cuando, de forma inesperada, Marin Kitagawa, una compañera de clase extrovertida y popular, se precipita sobre su escritorio, dando inicio a una breve pero significativa conversación. Marin se muestra amable y directa, haciendo que Wakana sienta que, a pesar de sus diferencias, existe alguien capaz de comprender y apreciar sus habilidades. Tras la clase, mientras Wakana limpia el salón a pedido de sus compañeros, Marin reaparece para aconsejarle que no se deje pisotear y que exprese sus sentimientos. Este primer encuentro marca el inicio de una relación que, paulatinamente, transformará la vida de Wakana. Impulsado por las palabras de Marin, Wakana decide llevar una de sus muñecas Hina a la escuela para trabajar en ella durante sus ratos libres, buscando refugio en la sala de costura. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida cuando Marin irrumpe inesperadamente. En ese momento se descubre que Wakana posee notables habilidades en costura, lo que sorprende a Marin, quien confiesa sus propias dificultades para confeccionar trajes de cosplay. Entusiasmada por la posibilidad de colaborar con alguien tan talentoso, Marin le pide a Wakana que la ayude a confeccionar un traje cosplay de Shizuku Kuroe, un personaje de un popular videojuego visual. A pesar de su nerviosismo, Wakana acepta el desafío. La reunión en la casa de Wakana, a la que Marin llega sin previo aviso, intensifica la cercanía entre ambos. Aunque la invasión de su espacio personal le incomoda al principio, la calidez y espontaneidad de Marin logran suavizar la situación, y juntos comienzan a tomar las medidas necesarias para el traje, enfrentándose a momentos incómodos y reveladores que marcan el inicio de una colaboración y una amistad que cambiarán sus vidas. Al día siguiente, Wakana se ve perturbado por un sueño íntimo, en el que Marin, vestida con su disfraz de cosplay, le agradece por su trabajo. Este sueño intensifica sus inseguridades y le dificulta relacionarse con ella en la escuela, llevándole a evitar su presencia por temor a los rumores y a mostrar vulnerabilidad. Marin, al notar su comportamiento evasivo, le pregunta directamente por qué se aleja, y en medio de explicaciones y un ambiente de confusión, Wakana confiesa su miedo a ser juzgado. La conversación resulta reveladora, pues Marin insiste en que la amistad y la colaboración no deben depender de las opiniones ajenas. Juntos, deciden continuar con el proyecto y se dirigen a una tienda de materiales para cosplay, donde Wakana demuestra su conocimiento sobre telas, accesorios y la importancia de un diseño de alta calidad para el traje. Esto marca un punto de inflexión para Wakana, quien comienza a aceptar la oportunidad de salir de su zona de confort y a valorar la confianza que Marin deposita en él. Con la fecha límite para el evento de cosplay acercándose, la presión recae sobre Wakana, quien se enfrenta a su primer gran encargo: confeccionar un traje que cumpla con las expectativas de Marin. A pesar de sus dudas y del caos en su vida personal, incluyendo un incidente con su abuelo, que tras ver las pantimedias de Marin sufre un golpe que lo lleva al hospital, Wakana se compromete a trabajar sin descanso para cumplir el reto. Entre exámenes escolares, visitas inesperadas al taller y un calendario apretado, el joven debe compaginar sus estudios con la confección del traje. La situación se intensifica cuando Extranjero y su amiga llegan a visitar el taller, aumentando la presión. Aún sintiéndose al borde del colapso, la motivación de Marin y la importancia de su trabajo en el cosplay le permiten encontrar la fuerza para perseverar. Finalmente, tras una larga noche de trabajo, logra terminar el traje, solo para descubrir que la fecha límite no era tan inminente como pensaba, lo que le produce un alivio inesperado. Con el traje completado, Wakana y Marin se presentan al evento de cosplay. Mientras Marin se luce y recibe elogios por su impecable caracterización de Shizuku Kuroe, Wakana se siente incómodo y fuera de lugar en medio de la multitud, especialmente por ser varón en un ambiente predominantemente femenino. La situación se suaviza cuando Marin, siempre atenta, le propone retirarse a una zona más tranquila del evento.
Durante la celebración, Marin recibe invitaciones de fotógrafos y se sumerge en el ambiente festivo del cosplay, mientras Wakana comienza a notar que su labor es fundamental para el éxito del disfraz. Sin embargo, un imprevisto relacionado con el calor y la incomodidad del traje le hace darse cuenta de que no había considerado la practicidad y el confort, llenándole de culpa. Aún así, el incondicional apoyo de Marin, quien se muestra agradecida y emocionada por el esfuerzo de Wakana, refuerza su compromiso de seguir colaborando en futuros proyectos, marcando un hito en el crecimiento de su relación y en la autoconfianza de Wakana. De vuelta en casa, mientras Marin ayuda a lavar el traje y la peluca, se evidencia el progreso en la relación entre ambos. La aparición del abuelo Kaoru, quien regresa tras un largo tiempo y felicita a Wakana por su trabajo, actúa como un importante reconocimiento a su talento y esfuerzo. Durante una comida, en la que Marin se abre y comparte aspectos de su vida, el ambiente se vuelve más íntimo y sincero. Marin experimenta una revelación interna al observar la dedicación y habilidad de Wakana, lo que despierta en ella sentimientos más profundos. Sin embargo, la historia da un giro inesperado cuando, en la casa de Wakana, aparece Sayuna Inui, una reconocida cosplayer apodada Yuyu. Su irrupción, acompañada de una situación comprometida, una visita sin previo aviso y un momento de vulnerabilidad al ser sorprendida desnuda, añade una nueva capa de complicaciones. Sayuna, además de interesarse en el trabajo de Wakana, aprovecha la situación para presionarlo a confeccionar otro traje, esta vez para su personaje favorito de Flower Princess, Shion Nikaido. La llegada de Sayuna genera tensiones iniciales, pero la admiración que Marin siente por ella suaviza el ambiente, evolucionando la situación hacia un diálogo en el que se vislumbran nuevos lazos y rivalidades amistosas. Aunque Sayuna se muestra inicialmente distante y solitaria, poco a poco se deja llevar por la pasión por el cosplay. Marin, siempre optimista, propone realizar un proyecto conjunto que involucre a ambas, a pesar de la resistencia inicial de Sayuna. Mientras tanto, el abuelo Kaoru continúa siendo una figura de apoyo y mentor para Wakana, instándole a expandir su creatividad más allá de las muñecas Hina. Esta situación resalta la importancia de la colaboración y el aprendizaje mutuo. Al visitar la casa de Marin para recoger material sobre Flower Princess, Wakana se adentra en el mundo de la afición que ella tanto ama, lo que le permite comprender mejor sus motivaciones y sentimientos. Durante una sesión de visionado y discusión de la serie, los lazos entre Wakana y Marin se estrechan y se percibe un sutil cambio en la dinámica. Aunque Marin oculta sus sentimientos con recelo, la cercanía emocional se vuelve cada vez más palpable. La visita a una cafetería y el posterior encuentro con Sayuna y su hermana menor Shinju, quien, además de fotógrafa, sueña con incursionar en el cosplay, refuerzan la idea de que este mundo es un espacio en el que todos pueden encontrar su lugar, pese a las inseguridades y diferencias personales. Las interacciones, llenas de momentos cómicos y de complicidad, abren la puerta a nuevas oportunidades creativas para todos. El grupo se traslada a un estudio alquilado, en un ambiente que refuerza la estética oscura y dramática del personaje Black Lily de Flower Princess. Aquí se combinan la pasión por la fotografía y la técnica del cosplay. Shinju, entusiasmada por compartir sus conocimientos sobre cámaras reflex y técnicas de iluminación, guía a Marin y Wakana en el uso de reflectores y otros equipos, mientras discuten sobre cómo lograr el efecto deseado para las fotos. Sin embargo, el ambiente en el estudio resulta incómodo para Sayuna, quien confiesa su aversión por los lugares abandonados, pero se compromete a superar ese temor por el bien del proyecto. Durante una conversación íntima, Sayuna revela sus sueños de infancia de ser una chica mágica y cómo el cosplay le permite, al menos simbólicamente, vivir esos anhelos. Inspirado por sus palabras y recordando las enseñanzas de su abuelo acerca de enamorarse a primera vista de sus creaciones, Wakana se compromete a confeccionar un traje que esté a la altura de las expectativas. Tras la visita al estudio, Marin lleva a Wakana a la playa para desconectar. Entre risas, caídas y momentos genuinos de compañerismo, el día en la playa se convierte en símbolo de la posibilidad de superar inseguridades y disfrutar de la vida fuera de la rutina diaria, consolidando aún más la conexión entre ambos. De vuelta en el entorno íntimo de la casa de Gojo, Wakana y Marin retoman los preparativos para nuevos proyectos de cosplay. Marin, con su entusiasmo característico, sugiere incorporar trajes de baño en sus caracterizaciones, lo que provoca en Wakana reacciones incómodas debido a su timidez y falta de experiencia en ese tipo de situaciones. Entre pruebas y ajustes, se profundiza la relación de confianza y la capacidad de cada uno para aceptar las diferencias del otro. La llegada de Sayuna, quien regresa para probar el traje confeccionado por Wakana,
actúa como catalizadora para que los personajes compartan opiniones técnicas sobre el diseño y los detalles del vestuario. La sesión en el estudio de fotografía se transforma en una mezcla de humor, tensión y cooperación, donde se evidencian tanto las inseguridades como la determinación de cada uno por alcanzar la perfección en sus creaciones. Asimismo, la presencia de Shinju y su deseo de participar en el cosplay, esta vez disfrazándose de Soma, un personaje de Flower Princess Retsu, añade un matiz de inclusión y superación personal. Wakana asume el rol de mentor al ayudarla a adaptar el disfraz a sus necesidades, utilizando incluso técnicas y prendas tradicionales japonesas para resolver problemas de talla y proporciones. Esto resalta cómo el cosplay se transforma en una vía para que los personajes se reinventen y encuentren soluciones creativas a sus limitaciones. Shinju se encarga de capturar imágenes de Sahuna y Marin, quienes lucen sus trajes de Black Lily y Black Lobelia. A pesar de algunas dificultades para mantener una expresión seria, especialmente en Marin, contagiada por la alegría del momento, la sesión avanza entre risas y colaboraciones inesperadas. Wakana y Sahuna mantienen un intercambio sincero en el que se agradecen mutuamente por el apoyo brindado. Sahuna por la ayuda con el disfraz de Shinju y Wakana por el reconocimiento de su esfuerzo y dedicación. Durante el proceso, salen a la luz inseguridades personales y se generan momentos en los que la vulnerabilidad se hace visible, especialmente cuando Shinju casi comete un error técnico y el grupo la anima para que continúe. La sesión culmina con una revisión de las fotos en la habitación de Sahuna, donde cada uno reflexiona sobre lo que el cosplay representa para ellos. Para algunos, es un medio de autoexpresión y superación, y para otros, una forma de conectar y sanar viejas heridas. Esta etapa consolida el aprendizaje y el crecimiento personal de los personajes, reafirmando el valor de la amistad y la colaboración en el ámbito artístico. La dinámica personal da un giro cuando Marin y Gojo salen juntos por la ciudad, demostrando una evolución en sus relaciones interpersonales. Esto los lleva a un manga café, donde comparten intereses y descubren nuevas aficiones. La lectura de un manga titulado Tsukukoma, que narra la historia de un escritor y una súcubo, inspira a Marin a reinterpretar a la súcubo Riz mediante el cosplay. Aunque Wakana se siente algo incómodo en el ambiente, se une al proyecto con entusiasmo, aprovechando la oportunidad para diseñar un traje original y delicado que combine elementos de ternura y sofisticación. El trayecto se torna cómico y algo embarazoso cuando, tras visitar lo que creen ser un estudio de fotografía, descubren que han ingresado a un Love Hotel. La situación, llena de detalles inesperados y momentos de tensión, como la presencia de objetos comprometedores y un ambiente sugestivo, obliga a los personajes a adaptarse rápidamente. Entre risas nerviosas, ajustes de vestuario y conversaciones entrecortadas, logran sacar el mejor provecho de la sesión de fotos, a pesar de lo poco convencional del lugar. Asimismo, se muestra la creciente intimidad y el conflicto interno de Wakana, quien se debate entre el deseo de apoyar a Marin y su incomodidad ante situaciones que implican cercanía física. Un momento especialmente tenso ocurre cuando, en medio de la sesión de fotos, un contacto accidental entre ambos desata sentimientos y tensiones latentes, solo para ser interrumpido bruscamente por una llamada telefónica que les obliga a retirarse rápidamente. La experiencia, aunque breve, deja en ambos un sabor agridulce que reafirma que la colaboración en el cosplay trasciende el vestuario, siendo también un puente hacia emociones profundas y personales. Días después, mientras Wakana practica el dibujo de los rostros de las muñecas Hina, observa los fuegos artificiales de un festival y reflexiona sobre cómo el cosplay con Marin ha transformado su vida. Entonces, recibe un mensaje de Marin solicitando ayuda y se dirige a su casa. Marin le cuenta que su padre canceló sus planes de asistir al festival porque duda de que termine sus tareas. Decepcionada, revela que ha estado trabajando como modelo amateur para ahorrar y comprarse una cámara. Para distraerse, invita a Wakana a ver una película de terror. Aunque Gojo no es aficionado al género, acepta y encuentra útil analizar el vestuario y el maquillaje, mientras que Marin se asusta más de lo esperado. Mientras realiza sus tareas, Marin nota que olvidó las de matemáticas en la escuela. Wakana la acompaña a buscarlas y ambos se asustan por el ambiente oscuro. Tras recuperarlas, deciden cenar juntos en casa de Wakana. En el camino, Marin tropieza con la piscina de la escuela y cae accidentalmente al agua. Wakana la rescata y se sorprende al descubrir que, aunque le encanta la playa, Marin no sabe nadar. Marin le pregunta a Wakana si iría con ella a un festival, y él acepta siempre y cuando termine sus tareas. En el festival, disfrutan de la comida y los juegos, y Wakana queda impresionado con el yukata de Marin. Al final, debido a que Marin sufre rosaduras con sus zapatos nuevos, Wakana la carga hasta un mini mercado para comprarle curitas.
Mientras caminan, hacen planes para visitar más festivales el próximo año. Esa noche, Marin llama a Wakana, asustada tras ver la secuela de una película de terror. Conversan sobre sus vacaciones y lo bien que la pasaron juntos. Antes de dormir, Marin le susurra, «Te quiero», aunque él ya no lo percibe. La historia concluye con Marin deseándole buenas noches a Wakana y prometiendo que se verán pronto.